Señor escucha nuestras oraciones, Amén. las tiene muy en cuenta. ¿Cuántos testimonios hay, cierto, de hijos, de jóvenes que anduvieron por ahí haciendo tantas cosas y el Señor los libró? Amén. Nuestra propia vida, el Señor cuántas veces nos libró por ahí, tal vez a veces haciendo cosas indebidas, pecados, cosas malas, o a veces no, solamente nos libró de accidentes y por las oraciones de nuestros padres. Es como lo que, cierto, la Escritura dice, que también lo tocaba nuestro hermano Esteban también dentro de las prédicas que ha compartido de Job, cuando él decía, por si mis hijos han pecado, él sabía que dentro de la juventud uno hace tantas locuras, entonces él hacía sacrificio, holocausto delante del Señor por sus hijos. Y nosotros a lo mejor no tenemos un altar como ellos tenían en esos tiempos, en esa época, mataban un animal, ¿cierto? Derramaban una sangre inocente de un animal que no tenía ni idea de por qué lo estaban matando. Pero nosotros sabemos, ¿cierto?, a quién vamos. Ahora no es necesario matar un animal para que el Señor acepte, ¿cierto?, una petición. Más bien nuestros corazones tienen que estar ahí al Señor, contrito, humillado al Señor, y el Señor escucha esas oraciones, y por esas oraciones nos guarda a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras familias. Así que esa misma protección sigue estando. Ese cerco que había alrededor de Job en este tiempo sigue estando con sus hijos, porque nadie va a tocar a sus hijos si Él no lo permite. Así que Dios bendiga, ¿cierto?, esta oración. Y vamos a pasar de lleno a la palabra. Vamos a invitar a nuestro hermano a que nos comparta la palabra, y después vamos a seguir con el culto, adorando al Señor, cantando, y prepárense porque después voy también a pedirle a otra persona que haga otra oración. Así que, hermano Esteban. Gloria al Señor. Los saludo en la paz. Amén. Amén, Señor. Está un poquito agotador el día, ¿cierto? Sale el sol. Después se esconde, se agota la persona. Pero damos gracias al Señor que dentro de todas esas cosas estamos nosotros alabando en esta tarde su nombre, buscándole. Torpemente a veces, pero buscándole. Esta es algo así como, aunque Dios sabe la torpeza nuestra, que a veces somos torpes entre nosotros, y a veces las visiones de Dios son muy diferentes como nosotros las vemos. Muy diferentes. Porque nosotros a veces miramos con una vista muy corta. Y Dios mira con esa vista preciosa y ve a su pueblo redimido, limpio, santo. Es como las confusiones que le pasan a Jeremías. Si Jeremías ve pura suciedad, y realmente es como para verla. Porque si Jerusalén está llena de suciedades y de idolatría, de fornicaciones y de maldades, y está a punto de ir en cautiverio el pueblo de Dios, y Dios le dice a Jeremías que hay preciosura. Entonces, si entre sacar lo precioso de lo vil serás como mi boca, y nosotros lo único que vemos a veces es pura suciedad, y a veces la mente nos engaña. ¿Por qué? Porque a veces conocemos a alguien que fue así, cuando fue mundano, y a través del tiempo, aunque la persona haya tenido un cambio con Dios, esas cosas pasadas se nos quedan en la mente y en el subconsciente, y lo recordamos como el siempre incambiable persona, la vieja criatura. Pero sin embargo, cuando Dios hace las cosas y hace la transformación, la sangre de Jesucristo limpia completamente al hombre pecador. Por eso que Dios habla en el tiempo pasado en Israel, cuando le dice al impío, deja el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. Dejarlo, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro será amplio en perdonar. ¿Y de qué forma Dios puede tener misericordia del impío y del inicuo? ¿Cómo? ¿De qué forma? Será amplio en perdonar. ¿Y de qué forma? Por eso que la Escritura dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y así ese hombre que fue pecador como la grana, que tuvo pecados rojos como la grana, viendo las misericordias del Señor, así será emblanquecido, limpio como la nieve y blanco como la lana, como la blanca lana, por causa de que el hombre tiene una deuda.
Venid, dice, luego dice el Señor, y estemos a cuenta. Hay una cuenta que el hombre no puede pagar, porque la paga del pecado es muerte. El hombre tiene que pagar su cuenta y el hombre no puede, por eso que es pecador. Si el hombre pagara su cuenta por el pecado, él mismo sería limpio por su propia fuerza, pero no puede. Entonces Dios le dice, entonces como tú no puedes venir, luego dice el Señor, y estemos a cuenta. ¿A cuenta de qué? Cuando dice estemos a cuenta, ¿cuántas veces ustedes mismos, cierto, cuando han ido en el tiempo pasado, sobre todo, no sé si todavía existe eso, cuando van a los negocios y cada uno tiene su cuenta, sobre todo la dueña de casa, cierto, póngalo a mi cuenta, y ahí saca la dueña del negocio que con malas ganas a veces da fiado, pero da, y saca el cuaderno verde o rojo, porque hasta las dueñas de casa tenían colores de cuaderno para que no se confundieran con los otros deudores, ¿cierto? Y sacaba el cuaderno rojo y la cuenta de la hermana tanto y tanto, la señora Teresa, y está a la cuenta de él. Nosotros también, y Dios dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Tienes una deuda conmigo, vengan luego y estemos a cuenta. Pero resulta de que a ese que llama, él no la puede pagar. Pero entonces Dios, cuando Dios lo llama, es que él está dispuesto a pagar esa cuenta que el hombre no puede pagar. Vengan luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, pero resulta que tus pecados que son como la grana tienen que ser pagados con la muerte. Como la nieve serán emblanquecidos y fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana por causa de la cuenta pagada. Eso es lo que está diciendo Dios cuando Jesucristo está derramando su sangre en sacrificio por nosotros. Dios no le tomó en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cómo Dios no le tomó en su cuenta, bajo su precio, al hombre sus pecados? El hombre tenía una cuenta. Dios no se tomó en cuenta, no le tomó la cuenta como deuda, sino se la sacó por pura gracia. Dios no le tomó en cuenta a los hombres sus pecados y nos dio esa dádiva que nos limpió y nos pagó el precio por nuestra cuenta. Amén. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Como el apóstol Pablo dice, si algunos conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque si a Cristo mismo, mira que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo da el ejemplo más grande del hombre que ha vivido sobre la tierra. Porque si a Cristo lo conocemos en la carne, ya no le conocemos así. ¿Y cómo conocimos a Cristo en la carne? El hijo de María, el hijo de José. Y los hombres que estaban allí, los 5.000 hambrientos que alimentó Jesús en el desierto, sin contar las mujeres y los niños, cuando Él dijo, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo, y ellos se escandalizaron, porque dijeron, este no vive allí en la esquina, su mamá no es María. Y le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, porque intuían que María lo había engañado. Entonces ahora el apóstol Pablo dice, si a alguno conocemos en la carne, ya no le conocemos así. Si aún a Jesucristo mismo conocimos en la carne, ya no es el hijo de María, ni el hijo de José, porque está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Si a alguno le conocemos en la carne, ya no le conocemos así. Si aún al mismo Cristo conocemos en la carne, porque ahora Él pagó el precio por el pecado, se levantó entre los muertos y está sentado en gloria, donde nosotros también estamos sentados en gloria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas fueron hechas nuevas. Amén. Sí, Señor. La cuenta pagada, los pecados pagados, las tinieblas idas. Entonces el hombre es nueva creación. Y podrá el Señor, será posible que lo puede hacer. Pero es obvio, pues, hermano, obvio que lo puede hacer. Resulta de que hay un misterio de parte de Dios. ¿Cuál? El apóstol Pablo, aunque quería gloriarse, no se podía, porque el pasado lo seguía. ¿O no? Lo seguía el pasado, ¿no? Sí. Pero obvio que lo seguía el pasado. Cuando él dice de que Dios envió a su Hijo Jesucristo en rescate de los pecadores, de los cuales yo soy el primero, porque fui perseguidor de la iglesia, blasfemo delante de Dios. Entonces su pasado lo sigue. ¿Y por qué lo sigue su pasado? Para que el presente sea más humilde. Entonces no tenía de qué gloriarse.
Gloria al Señor. ¿Qué les parece? Así que nosotros igual. Si ahora somos lo que somos, somos nueva criatura. Y si en el pasado tuviste un pasado negro, gloria al Señor que te rescató a usted y a mí, somos nueva criatura. Aleluya. Vamos a ir a la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Primera de Corintios, capítulo 18. Habiéndola encontrado, vamos a leerla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, donde Dios revela las más grandes revelaciones y sabiduría para nosotros poder ser bendecidos a través del tiempo. El apóstol Pablo se llama a sí mismo el perito arquitecto, o el maestro experimentado, el que pone el fundamento. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice Pablo. Entonces los apóstoles están para poner el fundamento, y nosotros para edificar encima de ese fundamento que es Cristo Jesús. Ese perito arquitecto no siempre fue perito arquitecto. Primero arrastró a la iglesia, la persiguió, atemorizó a los hermanos. Tenía las ropas del diácono Esteban cuando lo estaban apedreando. Él consintió en su muerte, que significa, él también decía, mátenlo, 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 blasfemo, mátenlo. Y tenía sus ropas para asegurarse que lo mataran. Pero todos tenemos un camino a Damasco, donde cae a tierra todas esas cosas que nos sirven delante de Dios para pararse como una nueva criatura, al servicio de nuestro Dios. Y cuando quiso gloriarse no pudo, porque su pasado le pesó, pero lo hace más humilde al presente. Aunque he trabajado más que a todos los apóstoles, dice, pero no yo, la gracia de Dios en mí. ¿Qué les parece? Amén. Amén. Gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Leemos y decimos de la siguiente forma: porque la palabra de la cruz es locura. ¿Para quién? Porque la palabra de la cruz es locura. Es una completa locura. ¿Para quién? Para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, la palabra de la cruz es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, la destruiré. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y ahora pregunta el apóstol, ¿dónde está el sabio? Hace una pregunta a los sabios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el filósofo de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios en la sabiduría del mundo? Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Ahora lo que está diciendo el apóstol. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría de Dios. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Cómo es eso? Resulta que la creación es sabiduría de Dios. Y los hombres no conocieron a Dios mediante la sabiduría de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, no conoció mediante la sabiduría de Dios el poder de Dios. Y ahora dice, agradó a Dios. Pues ya que la sabiduría que es de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos tienen una petición, piden. ¿Qué es lo que piden los judíos? Danos señal para que te creamos. Desciende de esa cruz para que nosotros creamos que eres el Hijo de Dios. ¿Qué señal nos haces para que te creamos? Los judíos piden, tienen una petición, y la petición de los judíos son señales. Y los griegos buscan sabiduría. Miren cómo es la cosa.
Los judíos siempre pidiendo señales, 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 y los griegos también tienen una búsqueda, y la búsqueda de los griegos es sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, porque tropezaron. ¿En quién? En el Evangelio. Tropezaron en la roca, tropezaron en la roca el fundamento, tropezaron en la piedra angular, tropezaron en el Evangelio. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezaron en el Evangelio. Tropezadero. Y para los gentiles es una locura. ¿Qué le dijeron a Pablo en el aerópago de los atenienses? Otro día te oiremos, porque era una locura escuchar de la resurrección de entre los muertos. Otro día, pero muchos lo siguieron igual. Mas para los llamados, así judíos, los que piden señales y los griegos que buscan sabiduría, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y aquí viene lo bueno, porque lo insensato de Dios es más sabio, porque lo insensato de Dios es más sabio. ¿Dónde estoy? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora Pablo hace una pregunta. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Hermanos, miren, mírense. Mírense ustedes quiénes son. Miren, hermanos, vuestra vocación, de quiénes son. O lo que le está diciendo Pablo, miren, hermanos, de dónde Dios los sacó. Miren, mirad, pues, hermanos, vuestra vocación. Que no sois muchos sabios, aunque habían sabios, pero no son muchos los sabios, según la carne, ni muchos poderosos, según la carne, ni muchos nobles, según la carne, sino por el contrario, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Ahora empieza, mira, Dios. Dios estaba haciendo un equipo, ¿ya? Como el equipo que estaba jugando ayer, Lota Sabaque, ¿cuál era el otro equipo? Talagante. Y perdieron, iban todos ilusionados, los de Lota Sabaque, que estaban a punto de ser campeones, y Talagante, que era alcoholista, le ganó. Los malos le ganaron a los buenos. Dios se hizo un equipo para difundir la palabra del Evangelio. Porque los judíos tienen petición de señales y los griegos buscan sabiduría. Y entonces Pablo dice, miren ustedes, miren su vocación, que no son muchos nobles según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos entendidos según la carne, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Toda la necedad del mundo para aquellos que son necios. Para el mundo nosotros somos necios. Para el mundo nosotros los que antes eran pecadores, los malvados, los de corazón negro. Para ellos eso no es una locura que alguien así, es necedad. Lo necio del mundo, la escoria del mundo escogió Dios. El equipo que se hizo al Señor para predicar el Evangelio. ¿Por qué no se escogió se escogió a Platón, a Sócrates, a todos los filósofos que se confundían en sus propios pensamientos? No, Dios escogió lo más malo. Hermana Emma, cuando uno trabaja en la feria y cuando quiere vender su fruta y de repente usted vendía fruta, ¿cierto? Verdura. Y cuando le vendían un cajón de verdura, siempre escogía del cajón lo mejor y lo malo se botaba. Ya. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios no escogió lo mejor. Contra toda naturaleza, Dios escogió lo peor. Lo necio del mundo escogió. ¿Qué es escoger? Estar allí en el cajón de tomate, de verdura o de manzana. Al sabio lo dejó hablar, al entendido, al escriba, al disputador de este siglo. Y debajo de la vileza estaba el necio. Y a este dijo, lo voy a escoger yo.
Todos dicen que este nunca va a cambiar, pero este será instrumento en mi mano, el perseguidor de la iglesia, el blasfemo, para que todos se asombren de mi poder. Amén. ¿Qué les parece? Entonces hizo una elección Dios y escogió lo más malo que estaba en el mundo. Al fondo del cajón estaba lo necio del mundo, escogió Dios. Bien, Señor, pero hasta ahí nomás, pues no sigáis más porque somos necios. Después dice, para avergonzar los necios, para avergonzar a los sabios. Y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, y otro Dios sigue hundiéndose más todavía. Y lo vil del mundo escogió Dios. Y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin, con el fin de que tú que fuiste necio, con el fin de que tú fuiste lo que fuiste, nunca te jactarás en su presencia. Porque no tenemos de qué jactarnos por lo que fuimos, sino que hemos visto la misericordia y la gracia de Dios, que entendió su mano en el cajón del mundo, tomando lo más vil para sacar en alto la prédica poderosa del Evangelio. Amén. ¿Qué les parece? Amén, Señor. Oh, gloria al Señor para siempre. ¿Qué poder habría si Dios hubiera escogido lo más sabio, lo más entendido? Ninguna gloria. Pero gloria es que teniendo lo más malo del mundo, saques a victoria la sangre de Jesús en sacrificio vivo, mostrándose al mundo cómo Dios obra en su gracia y en su poder. Gloria a Dios para siempre. Maravilloso Señor. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, con el fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Dios hizo a Jesucristo, nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué nos ha sido hecho Jesús? Sabiduría. Él es nuestra sabiduría. Jesús es nuestra justificación, nuestra limpieza para acercarnos a Dios, nuestro camino puro para que Dios nos reciba. Él nos ha justificado. No entiendo, me dirá alguien. ¿Cuántos fueron a justificar a sus hijos cuando estaban en el colegio? Yo fui una vez a justificar a Samuel cuando estaba con el Pedro en el comercial. Esto y se pusieron a hacerle bullying a alguien por ahí, y nos mandaron a buscar. Y ahí papá a conversar con el director. El papá, Samuel, hiciste mal, pídale perdón a tu compañero. Se paró a Samuel, le dijo, en realidad me equivoqué, perdóname. El director estaba hablando más de la cuenta y yo le dije, no, no es así. No, no es así. Mi hijo le pidió perdón, el otro igual, y nos fuimos justificados. Él ha sido hecho por Dios. Sabiduría. Él me justificó. Cuando Dios estaba a punto de derramar su ira sobre mí, abrió la puerta de la sala de clase y dijo, no. Me justificó con su sangre y me dejó apto, sin culpa. Él ha sido hecho por Dios justificación y santificación, el medio por el cual Dios nos apartó de la porquería. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, porque Él es nuestra sabiduría, nuestra justificación, que al hombre lo deja sin culpa delante de Dios, nuestra santificación. Y redención. ¿Qué es redención? El precio pagado por un rescate. Porque yo he venido a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido mediante un precio de rescate. Así que gracias, Señor, porque no elegiste lo mejor, sino lo peor. Y nos sacó a victoria a nosotros gracias a la sangre de Jesús, nuestro Señor.
Gloria a Dios para siempre. ¿Qué les parece? ¿Dónde está la jactancia, Pastor Tapia? ¿Dónde está la jactancia? ¿Cómo era usted y cómo era yo? Aunque intentábamos cambiar, pero nuestra naturaleza pecadora nos engañó hasta el día que Él pagó nuestra cuenta. Y pagando nuestra cuenta nos dejó sin deuda. Y comenzó la nueva creación, porque la vieja creación estaba desordenada y vacía. Y cuando comienza la nueva creación, comenzó a ordenarlo todo y dejarme resplandeciente para Él. Gloria a Dios para siempre. Amén. Así que, amados hermanos, gracias al Señor por todo su bien y por toda su gracia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. Fuimos justificados. Dios se proveyó el medio para que nosotros quedáramos sin culpa. Así que gracias al Señor por todo su bien. Amén. Y por toda su gracia. Gloria a Dios. Así que gracias, hermanos, por todo ese buen sentir que han tenido para estar acá en estos días, alabando y bendiciendo y glorificando su nombre. Pero quiero dar algunas oportunidades, no voy a hablar yo nomás. Quiero escucharlos igual. Así que en turno voy a dar 3 oportunidades. 3 varones nomás. Así que Cristian, venga para acá. Y manifieste su gracia, manifieste su gratitud que tiene para con el Señor.